Mi análisis se va a referir a toda la importancia que tenemos, que tiene confrontar el poder corporativo con los derechos campesinos en la etapa actual de múltiples crisis que van desde las crisis ambientales. En Ginebra solemos referirnos a la triple crisis ambiental que está interconectada y que implica el cambio climático, la intoxicación del planeta y la destrucción de la biodiversidad, pero también muy conectada con las guerras, con los conflictos, con la migración, con el hambre y otros problemas que tiene nuestra humanidad. Y en esta ocasión me voy a referir más al análisis que hemos hecho globalmente, partiendo de una realidad que es la concentración de poder que tienen las corporaciones en los sistemas alimentarios, es decir, todos esos procesos que tenemos alrededor de la alimentación, que no son solo, como muchos creen, producción, distribución y nutrición, pero que incluyen también elementos espirituales, elementos culturales, elementos sociales, muy importantes dentro de todo este proceso, empezando con la lactancia materna, que es nuestro primer proceso de socialización como bebés. En todo este proceso hemos observado y han analizado varias, incluyendo un grupo que se llama ETC Grupo, cómo pocas empresas están dominando varios de los sectores del sistema alimentario, y algunos ejemplos son como en el caso de los agroquímicos tenemos un número de empresas como Syngenta, Bayer Crop Science, Monsanto, BASF y Dow Chemicals. También tenemos este tipo de empresas, no voy a repetir todo. En cuanto a las semillas, tenemos también un número de empresas en cuanto a los fertilizantes, en cuanto a la maquinaria agrícola, en cuanto al comercio, en cuanto a la industria de bebidas y de productos comestibles ultraprocesados, y esto incluye incluso de los sustitutos de la leche materna. Y es por esto que en FIAN hemos producido un video que de una manera caricaturesca muestra cómo el gran agro, la gran industria alimentaria, la gran industria, podríamos decir, financiera, y la gran industria digital hoy en día concentran el poder de los sistemas alimentarios con un 1% que tiene la mayoría del control y un 99% que si se junta tendría el poder para cambiar esa realidad. Y en este contexto, la declaración, junto con la iniciativa que les voy a presentar enseguida, que es el proceso hacia un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas nacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, tenemos la posibilidad de dar una nota diferente frente a la captura corporativa en un momento en el que la humanidad está en una tensión. Estamos en un momento de revolución, en una tensión entre que nuestro mundo se rija por el capital y la ganancia, o que nuestro mundo vuelva a los valores de la vida, del respeto y el cuidado por la naturaleza y del respeto por quienes nos alimentan, entre otros. Y dentro de este proceso de control de las corporaciones hemos observado también el fenómeno que llamamos en la sociedad civil la captura corporativa, y vemos cómo las corporaciones capturan los espacios de decisión, muchas veces desde lo local hasta lo internacional. La anterior, por favor. Que implica también que muchas decisiones sean tomadas para beneficiar a las corporaciones nacionales o internacionales a través de sus cadenas de valor, y no para el bien común o el interés público. Y uno de los grandes problemas que llevan a que haya una crisis del Estado es que muchos funcionarios estatales, también tenemos aliados que no van en esa línea, se convirtieron en la voz del interés privado y olvidaron que son elegidos para defender el bien común y el interés público. Es por eso que, además de muchos procesos que se están dando de lucha a nivel local, a nivel nacional, en diferentes países y especialmente en el sur global,
También en Naciones Unidas, ya desde 2013, empezamos un proceso para la adopción de ese tratado vinculante para hacer que las corporaciones cumplan con el derecho y adicionalmente para asegurar que las reglas sean para las corporaciones y los derechos para las comunidades y las personas. ¿Por qué es importante este proceso? Primero que todo porque queremos una regulación internacional para que las empresas rindan cuentas legalmente, más allá del discurso de la responsabilidad social corporativa, renovando el rol de control del Estado. Muchas veces cuando uno habla con las empresas le presentan un programa de responsabilidad corporativa que es moral pero que no tiene dientes, no es exigible y que según muchas comunidades se utiliza para justificar abusos. Comunidades en todas las regiones nos decían a nosotros, ponen la mina y después ponen un hospital y una escuela. La escuela no tiene profesores o tiene profesores por un año y el hospital no tiene ningún insumo, pero así es como muchas veces convencen a las comunidades y cómo los estados se retiran de esos espacios y dejan a las comunidades abandonadas. También es importante el proceso para exigir el acceso a la justicia desde los sistemas jurídicos que son fuertes, donde se encuentra el capital y el poder para cambiar los abusos, es decir, donde están las casas matrices o las empresas controladoras, que es lo que nosotros llamamos la jurisdicción extraterritorial y que busca que las personas afectadas en un país puedan lograr justicia donde están las empresas que toman las decisiones y que los estados en esos países sean obligados a ser responsables a sus empresas. Es decir, que no se repita lo que ha pasado varias veces en el caso Chevron Texaco, que fue uno de los que dio inicio a este proceso. Se trata también de lograr más equilibrio geopolítico en la asignación de la responsabilidad. Muchas veces las empresas dicen, cuando uno habla con la casa matriz, usted tiene que hablar con la filial allá en el territorio. ¿Cómo podemos hacer responsable a una tienda de agrotóxicos y pesticidas en un pueblo cuando quien produce el pesticida lo comercia y se queda con la ganancia está en Alemania o en Estados Unidos? Es injusto geopolíticamente y no hace posible que haya una reparación para las comunidades afectadas. Y en este sentido también queremos que estos países donde están las empresas controladoras garanticen prevención más allá de lo que se llama debida diligencia, y después en las preguntas les puedo aclarar nuestra crítica, y que así se respeten las decisiones también de los jueces en los países donde se encuentran las comunidades afectadas, como en el caso Chevron Texaco. Hoy nos contaba Ivonne que ha habido más de 3 decisiones judiciales que no se cumplen. Nosotros quisiéramos que con este tratado la realidad sea diferente. Se trata de garantizar la cooperación internacional para una justicia eficaz, para evitar como los paraísos fiscales, pero paraísos antiderechos humanos, y evitar que las empresas vayan saltando de un país al otro donde menos obligaciones se les imponen. Y en este sentido, creemos que este tratado debe incluir todas las realidades de las poblaciones rurales, de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, pescadoras, pastoras, entre otras, como una pieza fundamental en la construcción de condiciones para eliminar la impunidad empresarial. En este proceso tenemos varios actores y actrices de sociedad civil. Es un proceso que impulsó la sociedad civil cuando salieron los principios rectores sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que creemos que por ser voluntarios no son efectivos y que tienen muchas ambigüedades. Y ahí, digamos, un motor impulsor fue la campaña global para desmantelar el poder corporativo, que tiene también otros objetivos, pero que ha impulsado este proceso. Surgió la Alianza por el Tratado, que es específicamente enfocada en este proceso y donde hay organizaciones de todo el mundo.
Tenemos a la Red DES, que es una red que trabaja por los derechos económicos, sociales y culturales, y cuando vimos que las voces de las mujeres no se oían mucho en el proceso o no se tomaban en serio y que faltaban normas diferenciales en el borrador de tratado que se está negociando, también creamos las Feministas por el Tratado Vinculante. Y así también en diferentes regiones y países hay coaliciones. Aquí en Ecuador existe una coalición también, que es muy importante porque el país que facilita este proceso es el Ecuador. Quisiera terminar mencionando los elementos relevantes y después podemos profundizar. Queremos que las campesinas sean un grupo relevante. Estuvieron adentro en un borrador, después las sacaron, ahora las volvimos a meter y es una lucha que continúa. Pensamos que es importante el acceso a la justicia más allá de las fronteras en un mundo globalizado, incluyendo medidas contra la captura corporativa y que no se reduzca solamente a la debida diligencia. Queremos un rebalance de poder cuando las comunidades demandan las violaciones y en este sentido, por ejemplo, pedimos la inversión de la carga de la prueba o pedimos algunas condiciones en cuanto al derecho a la información, pedimos la responsabilidad jurídica, corporativa y solidaria de las empresas a lo largo de las cadenas de valor, que quiere decir que todas las empresas involucradas en una violación deberían ser hechas responsables y obligadas a reparar. Pedimos justicia más allá de las fronteras, que mencioné, la primacía de los derechos humanos sobre el comercio y la inversión, que esté primero la gente y que esté primero la naturaleza antes que la ganancia. Pedimos que haya una implementación donde los estados puedan aplicar directamente obligaciones a las empresas, así no haya una ley que incorpore el tratado, lo cual en unos países será más fácil que en otros. En Ecuador, como con los mismos argumentos que explicó Ramiro, sería posible. Y finalmente que haya mecanismos internacionales de justiciabilidad y monitoreo, y la campaña para desmantelar el poder corporativo ha pedido una corte internacional para juzgar a las transnacionales. Una iniciativa muy grande, podemos hablar más de ello durante las preguntas y les agradezco mucho su atención.